potente y hermoso Dios del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Alabamos y le glorificamos y le bendecimos su santo y poderoso nombre, el Rey que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Dios y Padre celestial, nuestro Rey vivo y maravilloso Dios. Padre, te damos las gracias, la gloria, la honra, Señor, bendito y glorioso Salvador, en el nombre de preciosa y maravillosa noche, Señor, damos la gloria a ti. En esta preciosa hora damos la alabanza a tu santo nombre. Padre, gracias, glorioso Salvador, te adoramos y te bendecimos, amado Dios. Oramos y bendecimos tu santo y maravilloso nombre, Rey, Padre eterno, Señor. En esta hora te pedimos que seas tú glorificado, exaltado, Señor. Que seas tú obrando, Señor, rica y abundantemente en cada uno de nosotros, bendito y soberano Rey del cielo. Padre, gracias por tu bendición, Señor, amado Dios. Gracias, Señor, por este día, esta noche, Señor, que está empezando. Bendito Rey del cielo y de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Dios soberano y eterno Padre de gloria. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, y en ti confiamos, Señor, y que te pedimos, Papá Santo, que nos ayude a confiar más, Señor, a recibir de ti, Papá Santo, a recibir de tu gloria, Dios soberano. Bendito sea tu nombre, Padre celestial. Gracias, bendito Dios, te adoramos y te bendecimos, Señor, que toda artimaña y plan del diablo sea destruido, toda maquinación de tinieblas, Señor, Padre, sea deshecha. Ningún plan del diablo pueda prosperar en contra de nosotros, Señor, bendito y hermoso Dios. Gracias, soberano Rey del cielo, por ser tan bueno y tan maravilloso con nosotros, Señor, bondadoso y eterno Rey. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti toda la gloria, Señor, te damos a ti toda la honra, Padre. Damos a ti toda la alabanza, glorioso y eterno Rey, Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Santo eres por siempre, Señor, grande, majestuoso, maravilloso, potente y bondadoso Dios. A ti es toda la gloria, para ti es toda la honra, Señor. Para ti es toda la alabanza, bendito y hermoso Dios del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito eres, Señor. Toda cada persona, Señor, dispuestos a recibir de ti, dispuestos a aprender de ti, Señor. Cada día más, Dios soberano. A recibir de tu presencia, de tu palabra, bendito y hermoso Dios. A recibir, Señor, de ti, Dios soberano y eterno Padre Santo, bendiciones, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Señor. Toca a cada persona para que se conecte, Señor, en este tiempo disponible para ti, Señor, bendito y hermoso Dios. Disponible para que tú le puedas glorificar, para que tú le puedas bendecir y glorifique su santo nombre, Señor. Para que te glorifique a ti, para que te salte, Señor, para que viva entendiendo tu voluntad, bendito y hermoso Padre. Gracias, soberano Dios, te adoramos. Bendito Rey del cielo, te saltamos a ti. Enséñanos, capacítanos, Señor, en esta noche de guerra espiritual, de oración, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos unja, Señor, con tu presencia, amado y glorioso Dios. Gracias, divino Padre. Gracias, glorioso Salvador, porque empezamos ese tiempo de gran bendición, Señor. Queremos que tú nos enseñes, que tú nos capacites, Señor, que tú nos ilustres, bendito y hermoso Rey del cielo, que tú nos des entendimiento, Padre celestial, para hacer tu voluntad, bendito y hermoso Dios, porque queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos que todo nuestro ser fluya en ti, Padre maravilloso y eterno Dios. Gracias, Dios divino. Gracias, bendito Padre, por cada uno. Gracias por cada persona. Gracias por cada hogar. Gracias por cada familia, Padre. Gracias, bendito Dios. Alabado y bendito sea tu nombre, Papá Santo. Alabado y glorioso sea tu nombre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Solo tú eres sublime, solo tú eres grande, solo tú eres maravilloso, Señor. Por eso a ti te damos toda la gloria, Padre. Por eso a ti te damos toda la honra, mi bendito Dios. Por eso a ti te damos toda la alabanza, Padre celestial y glorioso, Rey del cielo, en el nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra siempre será para ti, Señor. Bendito Dios del cielo. Gracias, Señor, por libertarnos de todas tinieblas. Gracias por libertarnos de toda opresión demoníaca, Señor. Gracias, Señor, por no permitir que el enemigo pueda obrar en contra de nosotros, Señor, y darnos el poder y la autoridad para someterlo, para echarlo fuera, con el poder en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esas señales siguen a los que creen en tu nombre. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Señor, que ninguna distracción pueda operar en nosotros. Ninguna obra de tinieblas pueda operar en nosotros, bendito Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Salvador, te adoramos y te bendecimos, glorioso Padre celestial, en el nombre potente y maravilloso del Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor glorioso. Gracias, Rey, Padre eterno. Gracias, Rey y Padre maravilloso, eterno Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito eres, Padre. Glorioso eres, soberano Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, saludamos este momento a la hermana Ofelia Cardoso que saluda. Dios les bendiga también a la hermana Ninelli Cortés que también nos saluda. Bendiciones a todos ustedes. Bendiciones, bienvenidos a este tiempo de seminario de guerra espiritual. Un tiempo poderoso con el Espíritu Santo que nos enseña, que nos capacita, que nos adiestra para esta buena batalla de la fe, para esta preciosa batalla, porque sabemos que tenemos la victoria en el nombre de Cristo Jesús si nosotros nos dejamos guiar, entrenar, capacitar por nuestro Señor, así como lo veíamos esta mañana en el ayuno, que si nos dejamos nosotros capacitar, entrenar por Dios, vamos a derribar cualquier gigante, cualquier cosa que nos quiera enfrentar, cualquier circunstancia que el enemigo nos quiera poner o circunstancia de la vida, lo podemos vencer con el Cristo de la gloria, con nuestro Dios todopoderoso que nos capacita, que nos enseña, que nos adiestra en el nombre de Cristo Jesús. Estamos viendo esta preciosa enseñanza en este seminario de guerra espiritual, conociendo nuestro ser. Es muy importante, como lo hemos ratificado, conocer nuestro ser, porque es ahí el campo de batalla y debemos saber qué necesidades tiene nuestro ser y todas las áreas de nuestro ser para también saber cómo obrar, identificar cuando una área está enferma. Mira que cuando alguien no sabe sobre una enfermedad, aun cuando hay síntomas, lo que se trata de una manera equivocada, por eso vemos que las personas lo hacen de esa forma y tienen consecuencias de eso. Me voy a ilustrar. Hay personas que a veces cuando tienen un dolor, una fiebre y un malestar de estos, las personas en general van a atacar esa fiebre o ese dolor y buscan cómo calmarlo, buscan cómo callarlo, cuando resulta que esa fiebre o ese dolor no es la enfermedad, es la alerta del cuerpo que el cuerpo tiene para manifestar que algo está ocurriendo, que hay una infección, que hay algo que está pasando, que hay un virus, una bacteria, un agente externo haciendo algún daño, que hay algo que está ocurriendo en diferentes, donde sea el dolor, dependiendo de donde sea el dolor. Por eso es cuando la persona va a la medicina, al médico, a consultar, pues se le pregunta en qué parte tiene el dolor, cómo es el dolor, qué manifestaciones tiene, qué síntomas presenta para poder indicar o poder direccionar un correcto diagnóstico y obrar en respuesta a eso de la mejor manera para poder solucionar el problema de raíz. Entonces hay personas que, por ejemplo, tratan la fiebre, tratan el dolor, logran que el cuerpo por medio de medicamentos no lo siga haciendo y piensan que ya se sanaron de la enfermedad y resulta que la enfermedad está ahí todavía latente, está siguiendo operando, simplemente que el cuerpo ya no le avisa, simplemente que el cuerpo ya se interrumpió esa capacidad que él tenía de poder avisar a la persona si no por entrada. ¿Por qué? Porque no conoce su cuerpo, no conoce su cuerpo y no conoce inclusive también, al no conocer también su cuerpo, no sabe qué órganos está ahí donde está produciendo el dolor, no sabe por qué causa está produciendo. Y entonces la persona puede seguir, por ejemplo, haciendo las cosas y lastimando más todavía su cuerpo. ¿Por qué? Porque no conoció qué órgano era, qué es lo que estaba pasando, si era por comer ciertas cosas, entonces era el estómago, o era el intestino, o era qué estaba pasando ahí. Entonces siguió haciendo las cosas y hizo la enfermedad. Eso es tan importante que nosotros conozcamos nuestro ser. Es muy fundamental que conozcamos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es muy fundamental porque si no, entonces el enemigo obviamente va a poder seguir trabajando y la persona sin saber cómo obrar, cómo se sana. Y por eso hay aún personas aún en la iglesia cristiana que todavía no saben y siguen todavía viviendo de muchas formas, teniendo muchos problemas, muchas circunstancias, porque todavía hay cosas en su ser, en su alma de pronto, y manifiestan emociones y sentimientos. Por ejemplo, la ira se les expresa, pero ellos no, ellos simplemente le oran al Señor de pronto a veces un poquito de la ira, un poquito del mal genio, otros se acostumbran que es así, pero resulta que de pronto esa ira estaba manifestando como la fiebre, un síntoma, estaba manifestando que hay amargura, estaba manifestando de pronto que hay una herida en el corazón de la persona, hay un resentimiento, está de pronto manifestando cosas como esas. Así que por eso es muy importante, ¿sí?
Es fundamental que la persona entienda esta gran bendición en nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Gloria al Rey del cielo. Gloria al Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, gloria a Dios. Seguimos adelante. Fue una breve interrupción en la parte del internet, pero bueno, gloria a Dios porque Dios nos da la victoria. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, Dios soberano y eterno Rey del cielo. Bien, entonces por eso seguimos, continuamos, retomo pronto para la interrupción que hubo en el internet por la señal que a veces fluctúa un poco. Vemos que entonces si la persona no conoce esos síntomas en su ser, en su alma, va a tener consecuencias de eso. Va a tener circunstancias que no van a ser favorables para la persona. Así que bueno, gloria al Rey del cielo y de la tierra. En nombre de Cristo Jesús reprendo, Padre, toma el control del internet. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre Santo. Tu poder, reprendo. Yo le ordeno que funcione bien en nombre de Cristo. Gracias, gloria. Gracias, bendito. Gracias, gloria. Te adoramos. Bendición. Bueno, gloria a Dios. Gloria al potente y hermoso Dios del cielo. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y Padre maravilloso, eterno Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios es grande, bueno y maravilloso y para siempre su gloriosa misericordia. Bien, continuamos en este tiempo de gran bendición en nombre del Señor Jesucristo. Así que retomamos una breve interrupción en internet, pero retomamos la bendición para la gloria de Dios y entonces veíamos de que es muy importante conocer la persona esa parte. Si de pronto la persona no se da cuenta y tiene una herida en su alma o en su sentimiento, manifiestan cierta condición en su corazón, no se da cuenta de eso, pues la persona sigue normal y no le pone atención a esos síntomas que manifiestan que hay un problema en la persona. Por eso es muy importante nosotros poder comprender todo esto. Así que muy bien la palabra de nuestro Dios Todopoderoso y Eterno Padre Celestial nos ha enseñado sobre conocer nuestro ser y el Señor nos lo va a manifestar conociendo nuestro ser realmente. Vimos lo que vimos en la última enseñanza, vimos la parte del espíritu, ¿no? Lo que es principalmente el espíritu. Y es por eso es muy importante esta gran bendición en nombre de Cristo Jesús, conocer nuestro espíritu, conocer qué hay en nuestro espíritu, conocer qué forma nuestro espíritu, qué función tiene nuestro espíritu, qué dimensión hay en nuestro espíritu. Así que por eso es muy importante esto. Y vimos que en el espíritu tiene tres dimensiones o tres funciones fundamentales en el espíritu. Están esas dimensiones, esas características. Y es que tiene la convicción, la conciencia y la comunión. Entonces es muy importante nosotros poder entender todos esos puntos que lo hemos manifestado en la primera enseñanza. Estoy recapitulando un poquito para unirlos en la enseñanza que estamos viendo y que nos quede bien concreto lo que hemos visto hasta este momento en el nombre de Cristo Jesús. Para saber muy bien cómo es que opera todas esas cosas y qué es lo que ha pasado con el hombre, qué es lo que pasó con el pecado, qué es lo que Satanás obra ahora y qué es lo que tenemos nosotros que hacer y entender que tenemos que hacer. Así que vemos esto y eso tiene que ver con la guerra espiritual, claro. Primero hay que tener el conocimiento. Cuando alguien va primero a la guerra, el Señor lo dijo, tiene que conocer, tiene que saber, tiene que estudiar, tiene que ver las cosas, estudiar el enemigo, estudiar la estrategia, estudiar sus capacidades, estudiar todas estas cosas, sus virtudes, sus fortalezas, y es lo que empieza la persona a empezar a obrar, empezar a fortalecerse, empezar a mirar, protegerse, todas esas cosas, mirar dónde se ataca el enemigo, cómo ataca al enemigo, todo eso tiene que ver con la guerra espiritual. Estamos hablando de una guerra espiritual ya mucho más estratégica, una guerra espiritual mucho más ya
centrada como tiene que ser. No, estamos hablando de una guerra espiritual, no solamente es hablar fuerte y gritar y esto y lo otro y decir y manotear y echar fuera demonios así como así nomás y ya. Es ser más eficaces y efectivos en la guerra espiritual. Estamos hablando de una guerra espiritual, este seminario de guerra espiritual es encaminado a esto, a ser más eficaces, más efectivos, a ser más estratégicos, a tener más conocimiento realmente de todas las cosas. Por eso estamos hablando del conocimiento del ser. Así que es una bendición muy importante que nosotros lo sepamos y lo entendamos. Entonces, veíamos, y esos aspectos lo vimos cómo es importante que el hombre naciera de nuevo, porque entonces tiene una comunión, se restaura la comunión con el Espíritu de Dios, se restaura la comunión con Dios, porque nuestro espíritu está en la comunión. Por eso en nuestra alma no hay comunión con Dios de esa manera, sino espiritualmente hablando. Ahí vemos que entonces cuando una persona entiende esto, pues va a buscar nacer de nuevo, pedirle al Señor ayude a nacerlo, a hacerle nacer de nuevo. Y es donde va a entender la persona que Satanás va a buscar que no nazca de nuevo, mantener el espíritu muerto a través del pecado. Entonces mire que es diferente, mire que la persona empieza a entender muchas cosas. Ya empezamos nosotros mejor a entender muchas cosas. Debemos empezar a pedir eso. Por eso entonces empezamos a orar, Señor, para que nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros familiares, en fin, nuestro vecino, la persona que estemos nosotros orando, le pedimos al Señor que le ayude a nacer de nuevo para que puedan poder entender y cómo tener comunión con Dios. Mire, ¿cuántos cristianos pueden estar en la iglesia cristiana sin comunión con Dios? Sin vida espiritual. Por eso vimos que una de las dificultades, y vamos a manifestarlo más adelante también, una de las dificultades de la vida espiritual es vivir en la carne, y por eso es muy importante, y las personas no se dan cuenta de eso, y hay síntomas que le alertan que están viviendo en la carne, que no están viendo, no tienen vida espiritual. Hay ciertas cosas, pero ellos no se han por enterado y siguen, pues, y pueden, por algo pueden hacer guerra espiritual aparentemente, pero no tienen esa eficacia, porque obviamente no tienen esa bendición maravillosa de la comunión en su espíritu, no ha nacido de nuevo, empieza una vida nueva en el espíritu. ¿Y por qué es tan importante también nacer el espíritu nuevo, renovado? Ya eso lo estoy ratificando lo que hemos visto. Porque necesita vida espiritual, necesita nacer una vida de nuevo con el Señor, donde tiene que tener comunión con Dios, donde la persona va a tener una conciencia, y una conciencia en el cristiano tiene que ser una conciencia clara, una conciencia limpia, una conciencia renovada, una conciencia que va a tener nueva información, porque la información que nosotros teníamos en nuestra conciencia estaba equivocada y por eso nuestra conciencia no nos daba la información cuando la persona cometía pecado, cuando el alma quería hacer algo, la voluntad. Es un tema muy extraordinario que vamos a ver y vamos a ver si alcanzamos a tocarlo hoy. Entonces, entonces la persona va a hacer cosas y no va a tener algo que le informe que eso que va a hacer está mal. Y por eso las personas siguen haciéndolo, cometiendo pecado, porque en su conciencia no tienen la información que eso es pecado. No se la ha reeducado su conciencia. O a veces llegan a la iglesia cristiana y no les interesa a una persona o a cualquier iglesia, no les interesa qué información, qué palabra le está dando, o no le interesa educar su conciencia, reeducarla con la sana palabra. Y por eso algunos, para ellos, como anteriormente no le interesaba tanto el pecado cuando venía sin Dios, pero ahora llega a una iglesia que no le interesa un evangelio liviano y suave, donde esa información no le va a ser muy útil a su conciencia nueva ahora, no la va a reeducar, porque para ella un evangelio liviano y suave, por ejemplo, una ilustración que estoy dando, la persona, no, eso no es pecado, eso no pasa nada. Entonces, mire que sigue con la misma, no hay una información que le va a decir, oiga, mire, esto está mal, oiga, esto no está correcto. Me voy a ilustrar lo que pasó con nosotros. Nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, nosotros podíamos cometer pecados y no se nos daba nada. Para nosotros estaba bien pecar y no hacerlo daba igual, o hacerlo daba igual. No había nada que si cometíamos un pecado, hacíamos una mentira, cometíamos algún pecado, no sentíamos nada, ni había nada en nuestro ser que nos dijera, uy, esto está mal, no, igual lo hacíamos. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora que llegamos a los pies de Cristo? Usted se puede preguntar, ¿por qué ahora que llegamos a los pies de Cristo Jesús, ya sabemos que si mentimos es pecado y no lo hacemos? Ya tenemos esa información en dónde? En la conciencia de nosotros. Una conciencia que está en dónde? En el espíritu.
eso hay que seguir llenando nuestra conciencia con la palabra de Dios, alimentando nuestro espíritu con la palabra del Señor. Eso va a hacer que nuestra conciencia empiece a tener una información, como la conciencia es como un banco de datos, una información que nos va a ayudar para tomar buenas decisiones en nuestra alma. Así que es muy importante nosotros tener esa preciosa bendición de la conciencia. Así que vimos, para mencionar un texto, 2 Corintios capítulo 4, el 1 al 2, que por lo cual nosotros, mire, teniendo este ministerio según la misericordia que hemos recibido del Señor, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces vimos que por eso la persona debe empezar a no tener cosas ocultas. Eso lo vimos. No practicar el ocultismo, porque el ocultismo no es solamente la brujería. El ocultismo es mantener cosas ocultas. En mi celular tengo secretos, que tengo claves, que en el computador, que en el Facebook, oculto secretos, oculto cosas a una persona, a otra, la mamá, el papá, el cónyuge, en fin, ocultar cosas. Y por eso las personas ocultan cosas, y para mantener las personas, mire qué tan tremendo, para mantener algo oculto hay que mentir por lo general, por regla tiene que mentir para mantener eso oculto. ¿Y qué pasa en las tinieblas? ¿Qué pasa en las cosas ocultas, en las tinieblas? ¿Quién opera ahí? Opera Satanás. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos que no podemos tener esas cosas no son correctas. Nuestra conciencia, ahora la posición de la conciencia del creyente tiene que ser una conciencia transparente, una conciencia limpia, y eso se da de acuerdo con la palabra correcta, que no se adultere la palabra, que no se empiece a tener cosas ocultas, vergonzosas. Eso no está bien, y eso es muy importante, que nuestra conciencia tiene que empezar a ser reeducada con esto, porque es el proceso que nosotros llamamos, que hemos tenido durante tanto tiempo, y el enemigo nos ha tenido, y es donde Satanás empieza a obrar, obviamente, porque puede obrar en las tinieblas. Él no obra en la luz, él obra en las tinieblas. Mientras haya cosas ocultas, mientras se practique el ocultismo, él va a obrar. Entonces, si nuestra conciencia no nos alerta, si nuestra conciencia nos da la información de que es algo que está incorrecto, que no está bien, entonces que son cosas secretas, así que por lo cual el enemigo va a poder obrar. Pero si nuestra conciencia nos alerta y dice, no, eso no está bien, eso no es agradable, eso no es correcto, tener cosas ocultas, ocultarle esto, ocultarle lo otro, mentir, entonces el enemigo no va a poder operar, donde la persona fácilmente puede hablar, puede decir, y así es una gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante tener esa conciencia limpia, una vida libre de secretos, una vida libre de cosas ocultas, de que lo debemos tener en nombre de Cristo Jesús, renunciar a todo lo oculto, renunciar. ¿Y cómo se empieza? Renunciando a eso oculto, renunciando a esas prácticas ocultas que se han operado durante mucho tiempo. Hay que renunciar a los secretos, hay que renunciar a todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Mire que a veces el enemigo le lleva a la persona, ¿qué pasó? No, no pasa nada, no hay nada, eso no ocurre nada, no pasó nada, no. Entonces, mire, realmente habiendo algo, pero él simplemente lo hace, ya sea que el argumento que le ponga el alma, porque engañoso el corazón del hombre, eso lo vimos también. Entonces le lleva a decir, no vale la pena decir. Entonces, eso es mantener cosas ocultas, y después se va gestando cosas, Satanás va operando y va saliendo cosas tremendas. Así que por eso es muy importante que nosotros, como dice la palabra de Dios, somos como carta leída. Es que está hablando de que tenemos una conciencia transparente, donde no tenemos nada que ocultar, ni mantener nada oculto, ni hacer nada, cosas ocultas, cosas ilegales. Por eso hay personas que, aún siendo cristianos, mire que los conciencias les dice que no, como aprendimos en el mundo, el enemigo nos enseñó que hacer trampa, el vivo y el bobo, hacer cosas tremendas, eso sirve, y eso no pasa nada, que eso está bien, que eso forma parte de la vida. Entonces llega a la iglesia cristiana y el cristiano sigue pensando lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene la información en su conciencia que eso no está bien. Entonces solo la palabra de Dios me va a empezar a reeducar la conciencia cuando yo permito que la palabra me reeduque la conciencia en mi espíritu. Entonces ya voy a entender que eso no está bien. Vemos, por ejemplo, el caso de hoy. Qué tremendo, analizando eso con mi esposa. Yo decía, mire, qué terrible es esas cosas que vemos, la deshonestidad del hombre, la deshonestidad tan terrible.
por el caso, por ejemplo, de hoy del día sin IVA. ¿Cómo los supermercados, esos grandes cosas de cadena, sabiendo que el hombre, mire, sabiendo que estamos pasando por momentos complicados, que la situación económica no está fácil, la idea era favorecerlos a ellos con que las personas fueran motivadas a comprar y obviamente, aunque tengan necesidades, pero eso los motiva en su alma a comprar y a pesar de eso, ellos les suben los precios, manipulan, engañan, son deshonestos. Y después dicen que es que estamos para servirle a ustedes y queremos que ustedes el bolsillo les ayudamos y queremos colaborarles y todas las cosas. Entonces, mire qué deshonestidad del corazón del hombre tan terrible porque su conciencia dice que así está bien y así ha aprendido porque eso es lo que el mundo ha enseñado. Hacer esas trampas, hacer cosas ilegales. Si hay una ley, miramos cómo la saltamos y cómo nos aprovechamos de ella y cómo no la cumplimos. Eso es ilegal y las conciencias de muchas personas están así. Así que también hay muchas personas que en la iglesia cristiana no lo hacen de esa manera, viven viviendo de forma ilegal todavía, incumpliendo normas, saltándose normas. ¿Cuántos de pronto cristianos están sin el SOA porque tienen un vehículo y tienen SOA y se violan normas y se cruzan por aquí? Porque tienen la misma conciencia en el mundo, no está activada con la palabra del Señor, no está su espíritu activado con la conciencia en el nombre de Cristo Jesús. Vea qué bendición tan grande nosotros poder entender y eso es una batalla. Claro, el enemigo quiere mantener la conciencia, Dios quiere activarla y nosotros es donde estamos entendiendo que tenemos que dejar y que Dios obre y activar nuestra conciencia con información nueva, desechando la información mala. Es donde Satanás viene también a luchar y nuestra alma a no dejar esa información mala, pero tenemos que sacar esa mala información. Por eso ahí donde está la religiosidad. Hay muchas personas que se resisten a hacer la voluntad del Señor. Mire, por ejemplo, me voy a ilustrar. En la conciencia del pecado, el conocimiento del pecado, ¿cuántas personas todavía no perdonan realmente de corazón, por ejemplo? Y se argumentan que no, es que mire, es que lo que me hizo es malo, eso y lo otro, es que usted no conoce, usted no sabe, porque así su conciencia, la información que le dio anteriormente a su conciencia, eso fue lo que le perdone Dios, que eso no, ya, y si lo perdono ya es de dientes para afuera y ya con eso pensé que perdoné y todas esas cosas, pero siguiendo en su corazón sintiendo cosas, sintiendo contra esa persona cosas y entonces esos son un síntoma que realmente no hay un perdón verdadero, pero como en la conciencia no está la información de que si no perdono, Dios no me perdona, si yo no perdono, no soy sano ni soy libre, si yo no perdono a esa persona, no queda, la persona la que no perdona va a quedar con problemas y todas esas cosas y va a poder brotar amargura, Satanás va a empezar a orar ahí. Entonces, cuando la persona no es consciente, por eso habla del consciente, no es consciente de esto, pues obviamente la persona no lo hace, pero si ya la persona tiene una conciencia educada que, uy, no, si yo no perdono, Dios no me perdona, no tengo que perdonar, toma la decisión en su alma entonces de perdonar y su alma va a someterse porque empieza su espíritu a someter el alma. Entonces, es muy importante todos esos aspectos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, a la gloria, Rey del cielo y de la tierra. Miren otra cosa de la conciencia. Otra cosa en la conciencia es que nos llevaron a pensar de que mi vida es individual y yo hago con mi vida lo que quiera y lo que yo hago no afecta a nadie, es que es mi vida y eso yo no sé qué. Eso le hizo al enemigo pensar en su conciencia, esa información la adquirimos en nuestra conciencia y por eso cuando hacemos estas cosas de que yo hago lo que yo quiera, entonces la persona en su conciencia no le dice nada, la conciencia dice que está bien, que claro, y lo sigue haciendo. Cuando realmente venimos a la palabra del Señor y tenemos la información de Dios, quiere decir que nosotros sí afectamos a las personas con nuestro obrar, que sí dependemos. Y en Juan capítulo 17, versículo 19, el Señor Jesús lo manifiesta que es así. Mira lo que el Señor Jesús dice. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mira lo que Jesús dice. Jesús estaba orando aquí esa oración tan poderosa y habla de los apóstoles y de nosotros. Y habla de que por nosotros, Él se santificaba a sí mismo para que nosotros recibamos la bendición de la santificación de Él. Por eso, ¿qué quiere decir esto? Que lo que nosotros hagamos sí afectan a los demás. Sí afectan a las demás personas. Si una persona, obviamente, en su casa, ese hijo está obrando de una manera
desobediente, rebelde, hace cosas y afecta a las demás personas de la casa. Eso va a afectarlo. Así está dado por el Señor y así va a afectar. Por eso los padres, la maldad de los padres afectan a los hijos. Va a afectarlos y tan tremendo que la va a afectar hasta una cuarta generación. Entonces, mire qué tremendo es eso. Si afecta lo que una persona haga. Mire cuántas veces las personas dicen, no, yo hago con mi hija lo que quiere y se va de un hogar, deja otro, coge para acá. Es que yo soy joven, tengo derecho a vivir y es que yo no sé qué y es que yo no sé cómo. Y sin darse cuenta está afectando a unos hijos, tanto espiritualmente como moralmente. Los está afectando, está dejando unos hijos abandonados, otros al rechazo, otros con muchas cosas, con muchas falencias, y sí está afectando a esas personas, lo está afectando. Entonces, por eso si en la conciencia la información que ella tiene es que no le afecta, que no pasa nada, que ella tiene derecho a hacer con su vida lo que ella quiere porque es su vida, entonces esa información que tiene esa conciencia no lo va a detener cuando vaya a hacer eso. El enemigo le va a apoyar y le va a poder fácilmente orar a la persona colocándole argumentos que sí está bien. Por eso es muy importante este punto. Por eso es muy importante todo eso en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Rey del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, qué bendición los hermanos. Bueno, Karina de los Santos, la hermana Lucía Arboleda. Bueno, ahí siguen más conectándose y mientras tanto yo puedo sacar momenticos bueno, saludarles, leerles los comentarios, bueno, la petición de oración que vamos a orar ahorita, todas esas cosas. Qué bendición para el nombre de Cristo Jesús. Bien. Entonces, es muy importante entender eso. Por lo cual, mire que los judíos no quisieron hacerlo, no lo entendieron, no quisieron recibir nueva información, porque para yo poder sacar, a ver, pastor, ¿cómo se hace entonces para yo sacar esa mala información? Pues fácil, es arrepintiéndose o confesando los pecados o confesando, reconociendo esas prácticas ocultas, reconociendo que necesito una conciencia nueva, reconociendo que necesito sacar esa información, reconociendo. Eso es lo que tengo que hacer. Los judíos, el Señor les pidió esto, el Señor les pidió que ellos reconocieran, que confesaran y se apartaran de esas cosas y así entonces el Señor podría obrar en ellos, que quitaran lo oculto, lo vergonzoso, que sacaran esas cosas. Por eso el Señor les hablaba de sepulcros blanqueados, hipócritas, toda esa condición, pero porque ellos no querían renovar su conciencia, ellos no querían aceptar, sacar esa información mala que tenían, sacar esa información equivocada que tenían y aceptar la de Jesús. Eso es algo tremendo. Entonces, ¿por qué? Porque mire lo que dice Juan capítulo 3, versículo 19, 20 y 21. Vea lo que dice la palabra del Señor en nombre de Cristo Jesús. Dice, y esta es la condenación, mire, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mire, amaron más lo oculto, amaron más esas cosas y no las soltaron. Mire, qué tremendo eso. Mire una persona, por ejemplo, cómo practica el ocultismo. Sí, yo lo perdoné. Es una mentira. Tiene oculto el perdón, la falta de perdón. No perdonó realmente de corazón. No perdonó, no lo hizo o no lo quiere perdonar. Entonces quiere mantener eso ahí y aunque le diga a la otra persona que sí perdonó y hasta se ríe y hasta es hipócrita, dice que sí y hasta puede decirle a los demás, sí, yo lo amo, yo esto y yo lo otro y sí, no pasa nada, pero realmente allá hay algo oculto que realmente de verdad no perdonó. De verdad no decidió perdonar, de verdad no lo hizo. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, la persona que está haciendo al no hacerlo de verdad, a pesar de que la palabra de Dios le diga. Entonces, es que quiere amar más que, más la tiniebla. Mire cuántas personas no buscan del Señor. ¿Por qué? Porque ellos amaron más que, más la tiniebla. No quieren dejar eso oculto, no quieren dejar esas prácticas, no quieren dejar y su conciencia sea reeducada correctamente en el nombre de Cristo Jesús. ¿Verdad qué tremendo es eso? ¿Verdad? Por eso es tan tremendo que no podemos tener nada de esas cosas de tinieblas. Tenemos que echar fuera toda tiniebla en el nombre de Cristo Jesús. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, mira, aquí está, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Verdad qué tremendo? Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ah, ahí está, ¿verdad? Qué bendición. Para que sus obras no sean reprendidas, porque la luz empieza obviamente a manifestar esas cosas que hay ahí. Versículo 21 dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Aquí vemos que las tinieblas del diablo, la luz de Dios, y así que empezar a practicar. Por eso a practicar, ¿por qué? Porque hay que seguir sacando muchas cosas que habían en nosotros y no seguir practicando ese ocultismo y realmente nuestra conciencia sea bien educada en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Rey del cielo y de la tierra en el nombre del Señor Jesucristo. Así que hay algo que dañó nuestra conciencia. ¿Qué fue lo que pasó? Nuestras conciencias fueron dañadas. Por eso es muy importante nosotros buscar la luz, buscar que el Señor nos sane, buscar ese bienestar precioso y maravilloso en el nombre de Cristo Jesús y hacer las cosas de la manera correcta en el nombre del Señor Jesucristo para tener un espíritu sano, una conciencia sana, un corazón sano y obviamente Dios pueda obrar y pueda bendecirnos y podemos obrar de la manera correcta. ¿Qué dañó nuestra conciencia? Vamos a ver unos puntos muy importantes de lo que se daña, cómo se puede dañar una conciencia. Y lo que dañó la conciencia fue la incredulidad. La incredulidad hizo un daño tremendo en la conciencia humana, realmente algo terrible. Y vea lo que dice la palabra del Señor en Tito capítulo 1, versículo 15. Vea lo que Satanás obra cuando puede dañar una conciencia, vea lo terrible que es eso. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Mire, para los puros son todas puras. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Qué tremendo. Si está corrompida su conciencia, obviamente los pensamientos van a ser corruptos porque la conciencia no le va a decir que está pensando algo malo. ¿Sí ven? Entonces, eso es muy importante nosotros entender. Pero para una persona que realmente su conciencia ha sido limpiada con la sangre de Cristo, que empieza a reeducarla con palabra del Señor, obviamente empieza a ser una conciencia limpia, pura, transparente, y por lo cual para él va a entender y va a obrar de la forma pura y correcta en nombre de Cristo Jesús. Pero para los que no, tienen una mente tremenda y su conciencia está corrompida. ¿Por qué? Porque hay incredulidad en su corazón. La incredulidad dañó la conciencia del hombre. Por eso es tan importante esa gran bendición en nombre del Señor Jesucristo. Así que Efesios capítulo 4 lo habla, ¿no? Versículo 19 dice, los cuales después de perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, mire qué tremendo, que perdieron la sensibilidad, ya su conciencia estaba anulada en el hombre pecador, anulada de tal manera tan tremenda de que la persona siguió obviamente en su pecado, siguió en su inmundicia para cometer con avidez fácilmente toda clase de impurezas. Entonces es muy importante entender eso. Y por eso también es muy glorioso y maravilloso comprender que hay que cuidarnos de la apostasía. Porque si la persona llega, mire cómo obra Satanás para que entendamos esto de guerra espiritual. Mire cómo obra Satanás. Por eso el apóstol Pablo decía que le oraran al Señor, que le diera palabra al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo diera palabra a ellos. Y estar velando, porque orar para que nosotros recibamos palabra de sana doctrina. Por eso, cuando una persona en su conciencia obviamente no la tiene activada, pues para ella cualquier palabra, cualquier iglesia, cualquier le sirve. Y claro, mientras su conciencia no sea educada correctamente, Satanás va a seguir todavía ahí obrando en la persona, porque va a mantener cosas ocultas la persona. Va a estar en esa condición. No va a entender mayor cosa, el pecado para él no va a ser mayor cosa relevante. Entonces es muy importante eso. Y si la persona llegase ahora al punto, vamos a una persona que de pronto, bueno, ya pasó eso, logró vencer eso, el Señor le ayudó, venció esa parte y está en una iglesia o ya está empezando a ir a una iglesia, por ejemplo. Pero si la persona no se cuida y no sabe que tiene que reeducar su conciencia ahora, el enemigo lo puede hacer llevar a personas que no lo van a hacer correctamente y eso va a ser algo tremendo, lo que se llama la apostasía. Por eso la apostasía va a reeducar mal la conciencia de una persona. Ya la persona sabe que es pecado, ya la persona quiere buscar al Señor. Si me hago entender, ya tiene una conciencia, él quiere empezar a educarse, él quiere empezar ahora y necesita educarla. Ya se empieza a saber que necesita alejarse del pecado, que necesita todas esas cosas porque ahora empieza a buscar del Señor. Entonces ya empieza la persona a querer esa conciencia, ser educada de nuevo, reeducada, pero llega a una apostasía, pero llega a una herejía, pero llega y cae en una iglesia obviamente donde no le enseñan correctamente la palabra, donde no le dan la palabra correcta, que es la que me vaya a dar información para que mi conciencia esté correctamente funcionando.
Entonces, eso va a traer a la persona cosas tremendas. Y obviamente el enemigo va a obrar de una forma terrible en la persona porque la va a mantener una religiosidad horrible. Es lo que dice la Biblia en primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante. Vamos al versículo 5. Dice primera Timoteo 4 1 al 5. Dice, pero el Espíritu, vea lo que dice el Espíritu Santo, dice claramente, claridad, luz, claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Mire qué tremendo. Algunos se desviarán de la fe. ¿Por qué? Porque cómo estaba su conciencia. Su conciencia no estaba bien educada. Su conciencia no tenía buena información, por lo cual no había buena palabra de Dios haciendo una información correcta en su conciencia, esa persona. De ahí que por eso lo importante del discipulado correcto, de la enseñanza sana, pura del Señor, porque eso va a hacer que la conciencia de esa persona sea educada correctamente y así tenga esa información para que no sea desviada de la sana doctrina, no sea desviada en cualquier momento del camino del Señor. Entonces, cuando no se hace eso, Satanás logra que fácilmente la persona en cualquier momento el diablo le pone y que se empieza a tener comezón de oír, empieza a su alma, en su conciencia, obviamente que no tiene mayor información, sigue derecho a su voluntad, sigue derecho haciendo sus cosas y el enemigo con el poder demoníaco espiritual, como en su espíritu no hay conciencia, entonces Satanás viene y opera y ataca a la persona y entonces le influencia y le lleva a seguir cometiendo pecado y a desviarse del camino del Señor, a salirse de la sana doctrina. Y por eso después ve el enemigo les pone y la persona dice, ay, ahora sí conozco la verdad, cuando realmente está en una herejía bien terrible. Entonces ve lo que dice la palabra del Señor. Entonces el Espíritu dice esto claramente, que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea que estaban en la fe, se desviaron de la fe. Escuchando, mire, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Qué tremendo es eso. Por la hipocresía, mire, ¿por qué escucharon eso? ¿Por qué los demonios operaron? ¿Por qué los demonios hicieron esto? Vea lo que dice. Por la hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ah, entonces miren, ¿dónde los demonios operaron? Tenía cauterizada. ¿Qué significa cauterizada? Es como cuando alguien se quema al punto de que ya no siente nada, de que ya está hecho un carboncito ahí, está bien negrito. ¿Sí? Alguien cuando se quema el comienzo un poquito, empieza a quemarse, pues obviamente el sistema nervioso, las células del sistema nervioso van a alertar un dolor, un dolor que le dicen al cuerpo, el cuerpo le va a anunciar a esas células y esas neuronas empiezan a conectarse y a anunciar que hay dolor. ¿Para que qué? Para que la persona reaccione y retire su mano, su dedo en este caso, en este ejemplo, en este contexto, retiren el dedo de esa fuente de calor que le está quemando y le va a producir un daño más grave. Entonces, cuando la persona, por ejemplo, no retira su dedo, el fuego sigue quemándolo hasta que ya quema las neuronas o quema el sistema sensitivo del dedo, el sistema nervioso se quema. Lo que nosotros en la medicina vemos como grado 1, grado 2, grado 3 de una quemadura. Eso se llama la profundidad de la quemadura, donde ya la persona un grado 2, ya un grado 3, entonces ya la persona ha muerto, el fuego, porque ese contexto estamos hablando, ha quemado esas resistencias y esas alarmas y ese sistema nervioso y ya entonces de ahí para allá la persona se puede seguir quemando, y no tiene ninguna reacción ni el dedo le informa que hay que se está quemando, no, porque ya perdió la sensibilidad, ya está quemado eso, ya está hasta el punto de estar cauterizado, se puede seguir quemando hasta volverse un carbón y la persona ya a partir de ahí ya no siente nada, ya no hace nada, sigue ahí el dedo. ¿Por qué? Porque ya se quemó lo que le alertaba, ya se quemó, ya no está lo que le decía que quitara el dedo, que tenía un dolor, y por eso manifestó esa alerta, ese dolor. Entonces, la persona no lo quitó. Por eso vemos que las personas, obviamente, a un grado tan alto, ya el dolor, pues obviamente va a ser mucho más intenso, pero ya llega a un grado de quemarse, cauterizarse, que no va a sentir absolutamente nada la persona. Va a perder sensibilidad. Por eso una persona después que puede, por ejemplo, una quemadura de un alto grado, se logra restaurar, después la persona la tocan en la piel otra vez donde se quemó,
aunque fue restaurada, no tiene sensibilidad, no tiene absolutamente nada de sensibilidad. Entonces, eso habla cuando una conciencia cauterizada. A mí los demonios como operan, una conciencia que la persona no está bien educada, no la reeducó correctamente. Entonces, así que el enemigo vea una conciencia cauterizada. Prohibirán casarse. Mire qué tremendo. Por eso hoy en día las personas no les interesa si se casan o no se casan, si se recasan, si se van con acá o vayan a vivir juntos. Entonces no hay una conciencia que les diga eso no está bien. No está bien que vamos a tener esa unión libre, no está bien que nos vamos aquí, o yo tomo aquí, o un hombre con hombre, mujer con mujer, o se casen para acá, o se casen mujeres y hombres, y bueno, un desorden tremendo, mujeres con mujeres, hombre con hombre, hasta con animales, y un poco de cosas, porque la conciencia no les alerta, tienen la conciencia tan cauterizada, tan llena de inmundicia demoníaca, ya Satanás operó tanto en la persona que ya la información que Satanás le hace en la conciencia es que eso está bien, y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, mire qué terrible es eso. Mire qué tremendo es eso, vea qué condición tan tremenda. Por eso es lindo esas enseñanzas de guerra espiritual o esa enseñanza de la palabra del Señor. Así que sigue diciendo, por la hipocresía de los mentirosos que tienen que cauterizar la conciencia, prohíben casarse y mandarán de abstenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participéis de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuántas personas hoy en día todavía, hermanos, aún a veces cristianos? No, yo no como cerdo porque los judíos no comen cerdo porque eso es malo. Mire qué tremendo. Y un poco de cosas tremendas y un poco de cosas terribles porque en su conciencia de pronto tiene esa mala reeducación. La reeducaron, pero esta vez mal. O sea, están en los pies del Señor, pero la informaron mal. O sea, llegaron a una iglesia que quieren buscar al Señor, pero obviamente no es como no está correctamente, la educaron mal su conciencia o no una buena enseñanza, no una buena interpretación de la palabra de Dios. Así que por eso es muy importante la sana doctrina, muy importante el discipulado. Dice, porque todo lo que Dios cree es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Mire, por la palabra de Dios y la oración es santificada. Entonces, eso hace que una conciencia esté dañada también. Eso daña la conciencia. Mire qué tremendo es eso. Así que debemos tener una conciencia sana y limpia en el nombre del Señor Jesucristo, y la sangre de Cristo es lo que nos va a limpiar esa conciencia, como Hebreos capítulo 9 lo habla, ¿no? El 9:14, cuanto más la sangre de Cristo por el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahí está. La sangre de Cristo es la única que me puede limpiar la conciencia. ¿Y para qué me la limpia? Para que yo empiece ahora a reeducar mi conciencia. Entonces es muy importante esa preciosa bendición, estudiar la palabra de Dios, obrar en esa gloriosa bendición. La otra dimensión del espíritu de nuestro, mire que estamos conociendo nuestro ser, qué tremendo es eso, ¿no? Entonces ya nos vemos que tenemos necesidad de reeducar nuestra conciencia correctamente. Es muy importante entenderlo. Bien, ahora el otro punto, la convicción, que es la otra dimensión del espíritu, es algo de la convicción, es algo que solamente el Espíritu Santo nos da a nuestro espíritu, algo espiritual. La persona tiene algo tan seguro en su espíritu, esa verdad tan clara en su espíritu, tan sentida ya en lo profundo de su espíritu. Eso cuando haya profundidad de raíz, llega al espíritu, la palabra del Señor. Y a profundidad de raíz, la palabra del Señor, te da una convicción tremenda que la persona no se va a mover por nada. Por ejemplo, voy a ilustrarme algo muy sencillo, algo, bueno, bastante entendido en la palabra del Señor. Nosotros, por ejemplo, a mí alguien me puede decir, me puede debatir, me puede decir, pero usted dice ser hijo de Dios, usted muéstreme la parte de bautizo, muéstreme el acta de nacimiento, muéstreme esas cosas, a ver que realmente usted es un hijo de Dios, a ver, ¿dónde dice que usted es un hijo de Dios? A ver, ¿dónde tomamos una muestra de ADN y una muestra de ADN de Dios a ver si realmente usted es un hijo de Dios? ¿Por qué entonces yo estoy tan seguro que a pesar de las personas digan lo que digan, yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué esa seguridad me lleva a seguir perseverando y esa convicción, una convicción en mi corazón, en mi espíritu, me lleva a seguir avanzando en el camino con Dios, a seguir obrando en el camino con el Señor y a empezar a seguir en la firmeza de seguir purificándome, de seguir santificando, de seguir andando y querer cada día andar como un hijo de Dios verdadero, como un hijo de Dios a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo?
¿Por qué? Porque ya es una convicción en el espíritu. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. El Espíritu Santo le da la convicción a la persona. Por eso la persona que no tenga la convicción en su espíritu, él no se identifica como un hijo de Dios. Para él es un cristiano que puede ir a la iglesia, pero también puede pecar y no le ve muchas cosas a eso. Él no se identifica con lo de Dios de esa manera, de ese punto tan importante de tener esa seguridad de que él tiene que comportarse ahora como un hijo de Dios, que tiene que tener ese Dios como padre y referirse a ese Dios como padre y andar en esa identidad como hijo de Dios. Mire qué tan tremendo es eso. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16 lo habla. Vamos a leerlo. Dice, pues no habéis recibido, mire, el espíritu de esclavitud. Vea qué tremendo. Vea lo que hace el espíritu del mundo. Le hace pensar a las personas que es del mundo, que es del pecado, que es del diablo, que todas las cosas. Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. 16 dice, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso es muy importante nosotros entender. Cuando una persona no tiene esa convicción en su espíritu, entonces tiene a veces una percepción en su alma y por eso la persona dice, sí, yo soy hijo de Dios, pero el enemigo lo pone y cuando se le olvida y ya al otro día ya no es hijo de Dios, ya se levantó a hacer otra cosa, ya no quiero congregarme, ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero orar, yo no quiero ir por allá, no, de pronto mañana, hoy no siento ir, y porque ayer sí, y porque hace un rato de pronto sí sentía eso, ¿por qué? Porque no tuvo una convicción, él no tiene una convicción de que es un hijo de Dios, que tiene identidad con Dios, no, él tiene simplemente una percepción en su alma, pero no una convicción en su espíritu, es un hijo de Dios. Por eso hasta muchas personas, ustedes no sé si le ha pasado, muchos dicen, y Dios le afirma esto, Dios le afirma eso y dice, oiga, pero usted es cristiano, ¿cierto? Usted es eso y lo otro, usted es para acá. Entonces el Espíritu Santo le está dando testimonio a las demás personas de que la persona es verdaderamente un hijo de Dios. Y aún los demonios empiezan a reconocer a la persona realmente que es un hijo de Dios. Y obviamente también los demonios van a querer atacarle esa identidad, que no tenga esa condición en el espíritu. Así que por eso es muy importante todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Mire, el Espíritu Santo es el que va a convencer al hombre de justicia, de pecado y de juicio. ¿Quién lo va a convencer? El Espíritu Santo le da esa capacidad de poder convencimiento de que es pecado. Por eso nosotros hoy en día, como tenemos esa convicción de pecado, ya no hacemos lo que es pecado. Antes para nosotros sí era pecado y no nos interesaba, cometíamos pecado, pensábamos, y ahora ya lo que es pecado, sabemos que es pecado y no lo cometemos. ¿Por qué tenemos la convicción de que eso sí es pecado cuando antes lo cometíamos? Y no teníamos la convicción de que eso era pecado y lo hacíamos. Entonces, mire la diferencia. Tenemos esa convicción en nuestro espíritu y por eso ahora ya no lo cometemos. Ya no queremos hacer esos pecados. Mire el ejemplo de Pedro. Damos el ejemplo del apóstol Pedro para que tener bien claro lo que es la convicción en el espíritu. El apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 viene la palabra del Señor y el Señor le habla al apóstol Pedro de que tenía que le ocurre en un éxtasis, en un ayuno que él estaba orando, y Dios le muestra algo porque iba a ocurrir algo. Pero mire lo que pasa cuando la conciencia, la convicción del corazón y esta preciosa bendición que el Señor habla en nuestro espíritu y la conciencia humana, vea tan tremendo esa parte espiritual, ¿no? La conciencia humana, la convicción, mire cómo operan. Entonces dice, versículo 13 en adelante, Hechos 10, 13 en adelante, dice, y vino una voz que le dijo a Pedro, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Mire qué tremendo. Porque en el lienzo que le mostró el Señor, le mostró los animales como cerdos, como vacas, como de pezuñas y todo tipo de animales le mostró el Señor. En la ley mandaban que no podían comer esas cosas porque eran inmundas, eran impuras, no podían ni tocar esas cosas porque eran inmundas e impuras. Pero lo que el Señor se estaba refiriendo en el Antiguo Testamento era que esos animales tipificaban al hombre gentil, al hombre sin Dios, al hombre pecador, al hombre que estaba fuera del pacto de la circuncisión, fuera del ser pueblo de Dios. A eso se refería. Entonces aquí el Señor, como ya resucitó Cristo, como Cristo murió en la cruz de Calvario y resucitó, Él santificó a todas las personas y ya quitó eso del medio.
Pero Pedro tenía todavía esa convicción y en su conciencia todavía tenía que era inmundo eso. Él no entendía, él no comprendía lo que el Señor le estaba hablando, porque Dios estaba a punto de enviarlo a un gentil para que él fuera y lo recibiera, porque Pedro era, como lo vemos acá, era muy estricto, muy religioso, muy legalista en esta parte, y él no comí, ni a Dios le hizo caso. Mire que Dios le está diciendo, mate y come, y él dice, no, Señor, no lo haga. Qué tremendo. Y 3 veces ocurrió. Mira lo que dice aquí, versículo 15. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llaméis común. Ahí está, mire, lo que Dios limpió, no lo llaméis común. Qué tremendo es eso, ¿no? Qué delicado es eso. ¿Cuántas personas todavía siendo cristianas con esa conciencia, con esa convicción de poder juzgar, criticar, condenar, murmurar? Qué tremendo. Porque ¿dónde aprendieron eso? En el mundo le dijeron que eso estaba bien, que eso se hacía bien, que la hipocresía estaba bien y que se crean muy esto. Y entonces, mire, llegan a la iglesia cristiana y todavía no han reeducado su conciencia correctamente y todavía siguen con lo mismo. Vea a Pedro, mire Pedro ya era un apóstol, pero mire que Pedro todavía tenía cosas en su conciencia, en su espíritu, en la convicción que él tenía, tremenda. Así que vea lo que pasa, vea lo que el Señor le dice acá. Y esto lo hizo por 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, diciendo dentro de sí, lo que significaría la visión. Mire, Pedro estaba como que, uy, ¿qué pasó esa visión? ¿Qué es? Mire qué tremendo como le quedó ahí en el ser, ¿qué es eso? ¿Qué es esa visión que había visto? Mire Pedro cómo estaba perplejo, mire Pedro como que no todavía como que lo asimilaba, no lo aceptaba, no aceptaba lo que el Señor le estaba diciendo. Mire, por eso es tan tremendo todo esto, vea, no aceptaba lo que el Señor le estaba diciendo. Por eso él se quedó así. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba perplejo, estaba como que yo no entiendo qué significaría esa visión, no puede significar eso, no puede significar que ya, es tan tremendo. Y mire, ¿y qué pasó? Dice, mientras él estaba en eso, es aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Si el Espíritu Santo no le dice a Pedro, ve y lo recibe, Pedro no lo recibe, por eso es tan importante todo esto. Mire, Pedro no lo recibe. Pero ¿qué aconteció? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mire en Hechos, ahí capítulo 10, versículo 34 y 35, lo que termina Pedro entendiendo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, vea qué tremendo, comprendo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que el Señor le estaba enseñando. Él lo llamó todo, Él lo santificó todo, Él no hace acepción de nada. ¿Sí? Y Pedro sí lo estaba haciendo y era común en su conciencia hacerlo y tenía esa convicción de que tenía que hacerlo. Pero mire que el Señor estaba cambiando todo esto. Dice, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Mire, qué tremendo. Así que, qué bendición tan grande. Entonces, ¿quién pudo convencer al apóstol Pedro de que ahora estaban en la gracia, de que ahora la gracia de Dios es para todas las personas y que ahora el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién fue el que lo hizo? El Espíritu Santo de Dios iba a obrar en cada persona. Solo el Espíritu Santo pudo traer esa convicción al espíritu de Pedro. Solo el Espíritu Santo de Dios pudo hacerlo. Por eso fue el que dijo, ve. Solo el Espíritu Santo pudo traer esa convicción al apóstol Pedro para que lo hiciera en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición tan grande. Entonces, mire, por eso es tan importante nosotros no tener dudas, ser sinceros con Dios, pedirle al Señor y que hagamos solo su voluntad. Estar dispuesto a renunciar a nuestra voluntad, rendirla, más que renunciar, rendirla al Señor y que venga esa convicción a nuestro espíritu, tengamos un espíritu renovado, transformado en Cristo Jesús, dispuesto en esta dimensión, preparados para recibir la voluntad de Dios, que es la palabra del Señor, porque nuestro espíritu tiene esa necesidad, nuestro espíritu necesita. Si no entendemos que nuestro espíritu tiene necesidades, entonces la persona no va a alimentar su espíritu de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que nuestro cuerpo tiene necesidad y trabajamos por eso, y trabajamos, eso peleamos, eso hacemos una cosa porque tenemos que saciar nuestra necesidad de alimentarnos. Pero, y tenemos y entendemos que tenemos esa necesidad. Si tenemos hijos, trabajamos para suplirles el alimento. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos tienen necesidad de comer, que nosotros tenemos necesidad de alimentarnos. Pero entonces, ¿por qué no tenemos también claro que tenemos necesidad en nuestro espíritu de alimentarnos de la palabra de Dios?
de alimentarnos del Señor, de alimentar nuestro espíritu. Por eso es donde nosotros empezamos a entender que a pesar que el enemigo no quiere que alimentemos el espíritu y empieza una batalla a no dejar de congregarnos, a desanimarnos, a desalentarnos, a que no creamos en la palabra de Dios y por eso viene a cauterizar la conciencia, a engañarla, que la persona diga, no, verdad, eso sí, no, verdad, y esto y para acá, todos son iguales, esto y lo otro. Y entonces, ¿qué es lo que busca? Eso es lo que busca Satanás, para que la persona no pueda fluir, crecer y avanzar en el Señor y no alimente el espíritu. Por eso le dijo a Pedro, el espíritu está dispuesto, mire, pero la carne es débil. Entonces, la verdad está dispuesto. Entonces, tenemos que estar dispuestos en nombre de Cristo Jesús para recibir esa gran bendición de la vida del Señor, de recibir esa palabra de Dios, el amor de Dios en nuestro espíritu. Tenemos que recibirlo en el nombre de Cristo Jesús y nuestra conciencia tiene que ser reeducada correctamente como el Señor lo manda en el nombre de Cristo Jesús. Entendiendo que la dificultad más grande que el enemigo puede poner a nuestro espíritu para que no hagamos todo esto es vivir en la carne, es mantener las cosas de la carne todavía vivas, es donde él puede operar, es donde es, por eso es tan tremendo esa condición en nombre de Cristo Jesús. Así que, bien, así que en este punto, bueno, dejámoslo hasta aquí para poder entrar, ya redondeé, ya tocamos esos aspectos del espíritu y redondeamos puntos que habíamos quedado de pronto pendientes y de pronto algo en el aire de la condición del espíritu. Así que nuestro espíritu tiene necesidad de recibir el amor de Dios, tiene necesidad de recibir la vida del Señor, la vida sobre la vida eterna. Tiene necesidad de la palabra del Señor para ser reeducado su conciencia. Tiene necesidad de tener el Espíritu Santo de Dios para que traiga esa convicción y tener esa comunión con Dios. Mire qué tremendo, tenemos esas necesidades. Por eso tenemos que anhelar y pedirlo. Así nuestra alma a veces no quiera, así haya oposición demoníaca, pero yo tengo que alimentar esa necesidad de mi espíritu, lo necesito la sana doctrina, la necesito el Espíritu Santo de Dios en mi espíritu, lo necesito empezar a tener comunión con Dios, lo necesito, es una necesidad y tengo que empezar a trabajar y a luchar por ella, es una batalla. Pero tengo que pelear por esas necesidades en mi espíritu, así como muchas personas lo vemos que hoy en día hasta salen, roban, matan, porque tienen una necesidad de comer, de comprar comida, de suplir, unas necesidades que tienen que cumplir. Entonces, cuanto más ahora nosotros tenemos que entender que necesitamos la necesidad del espíritu, nuestro espíritu tiene necesidad, y una de las cosas que necesita nuestro espíritu es que las obras de nuestra carne empiecen a menguar. Necesita nuestro espíritu que la carne empiece a menguar. Necesitamos eso. Así que es muy importante que nuestro espíritu necesita estas cosas. Suplámosle estas cosas a nuestro espíritu. Proveámosles estas cosas a nuestro espíritu. Tenemos un Padre que nos va a proveer todo esto. Tenemos un Padre que nos provee todas estas cosas. Y por eso es muy importante nosotros empezar a entender esto. No alimentar más la carne, no alimentar más esos deseos que batallan. Porque claro, ahí está, el enemigo está operando ahí. Es sacar todas cosas ocultas, es empezar a hacer todas las cosas, tener esa convicción, reeducar nuestra conciencia, no debatir en contra de la palabra del Señor verdadera y genuina, no, es adquirir esa información, tomarla con gozo y con alegría, de alimentar cada día más, hacer los procesos del Señor para que crezcamos espiritualmente hablando. Por eso es muy importante todas estas bendiciones en nombre de Cristo Jesús, reprender esa inmundicia del diablo para sacarnos para traernos demonios de engaño, de mentira, como ya lo vimos, espíritus engañadores, mentirosos. Qué tremendo, mire, que pueden hablar hasta muy bonito, pero si no tiene un fundamento de realmente palabra de Dios genuina, ¿qué va a alimentar el espíritu de la persona? ¿Qué conciencia va a ser reeducada? ¿Qué convicción le va a tener? Y más si no está el Espíritu Santo de Dios. Para ellos no tiene una convicción y para ellos es igual ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios y no se nota la diferencia porque no tiene una identidad. No tiene una convicción realmente. Entonces, mire todas esas cosas que son importantes para nosotros, que son esenciales para nuestro espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Así que ya vimos lo que necesitamos, vimos las dificultades y vimos lo que hay que tener en nombre de Cristo Jesús. Y vimos cómo Dios lo hace y cómo Satanás quiere también con demonios, espíritus, operar en el espíritu humano. Entonces, qué bendición tan grande y tan preciosa. Ahí donde vemos que muchas personas son influenciadas y otras poseídas por demonios, entonces ya la persona hace lo que el demonio quiere. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que tiene que gobernar el alma. ¿Amén? Pero si Satanás logra que nuestro espíritu no gobierne el alma, y como estaba lleno de pecado e inmundicia, entonces, y en la conciencia no pasa nada, en el espíritu, obviamente, entonces el alma es el que hace rienda suelta y Satanás sigue gobernándole y guiándole. Por eso es muy importante entender todo esto. Así que vamos a orar porque el tiempo ya se nos ha pasado.
Qué bendición tan grande, tan maravillosa, acordándoles que mañana tenemos el tercer día con el Espíritu Santo de Dios en ese ayuno poderoso de 9 a 12 de la mañana, y el domingo tendremos el cuarto día de estos preciosos ayunos de 9 a 12. También el domingo estaremos de 9 a 12 en esa preciosa bendición que se nos está regalando, verdad que es una tremenda bendición, nos gozamos y nos deleitamos y verdad que sentimos algo renovado mucho más, todavía más grande el Señor con mi esposa que estamos en este tiempo y los hermanos que han estado conectados. De verdad que los testimonios, las bendiciones, de verdad que me alegra y me gozo mucho en el Señor. Bueno, la gloria sea para el Rey del cielo y de la tierra. Así que vamos a seguir metidos cada día más en el Espíritu Santo de Dios, fluyendo en esa presencia maravillosa. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, necesito esa bendición, vamos a pedirle, vamos a reprender inmundicia, le vamos a renunciar a la cosa oculta, vamos a renunciar a toda esa inmundicia de tinieblas en el nombre de Cristo Jesús, y mañana vamos a seguir orando más fuertemente en el nombre de Cristo Jesús. Pero hoy era necesario, mis hermanos, hoy aclarar y terminar este punto del Espíritu para continuar una área muy importante que es el alma, conocer bien el alma, y es muy fundamental para nosotros entender esto, entender sobre todo la voluntad, que es esencial en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Damos la gloria y la honra a ti, Dios soberano y eterno Rey del cielo. Señor, siga orando, quebrantando, rompiendo, quemando y consumiendo lo que no es tuyo, Señor, amado Dios del cielo. Toda oposición de tiniebla, todo plan demoníaco se ha destruido ahora en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, perdónanos, Señor, Padre Santo, todo lo oculto, todo lo vergonzoso, renunciamos a todo eso, Papá Santo. Ayúdanos, Señor, bendito Dios del cielo, porque queremos santificarnos, Señor, como dice tu palabra, tu voluntad en nuestro ser, en nuestro espíritu, Señor. Haznos nacer de nuevo, haznos tener una conciencia nueva, reeducada, limpia, Señor, bendito Dios del cielo, de la tierra, una convicción que somos hijos tuyos en nuestro espíritu, por tu Espíritu Santo, y una comunión contigo, Papá Santo, y que no haya ninguna dificultad, que no haya ninguna oposición para que nosotros crezcamos espiritualmente, que menguemos nosotros para que tú crezcas, Señor, para que la vida de Dios crezca, la vida de Cristo crezca en nosotros, la vida espiritual, Señor, al menguar, Señor, Padre, en todo deseo, anhelo, deseo de la carne, Señor, bendito Dios del cielo, renunciando a todas esas cosas, Señor, Padre amado, que de pronto hemos tenido, Señor, aún desde niños, desde que estamos en el vientre de la madre, que nuestra alma adquirió, Señor, Padre amado, bendito Rey del cielo y de la tierra, oh Dios soberano y eterno Dios, cualquier anhelo, deseo, pensamiento que el enemigo pudo poner en nosotros, Señor Padre, se va ahora. Renunciamos a todo eso en el nombre del Señor Jesucristo. Cancelamos toda esa obra de tinieblas, Señor, del pecado que vino a morar en nosotros, poniéndonos cosas inmundas, impuras, Señor Padre amado. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, queremos tu pureza, amamos tu pureza, Papá Santo. Bendito del cielo, tu voluntad, Señor Padre, la queremos. Nos rendimos a ti, Señor. Hágase tu voluntad, Padre maravilloso, rindiendo nuestra voluntad a ti. Nuestro espíritu, Señor, empieza a crecer en ti, Papá. Danos crecimiento espiritual, Señor, bendito y hermoso es del cielo. Toda inmundicia tiene destruida, desarraigada en el nombre de Cristo Jesús. El fuego de Dios empieza a fluir ahora con el poder de Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, amado Rey del cielo. Te adoramos, Dios de gloria, Padre. Cae toda esa inmundicia, cae todas esas tinieblas ahora. Ahora se va en el nombre del Señor Jesucristo. Se quema y se consume toda malicia de los aires ahora en el nombre de Cristo Jesús. Señor, toda brujería, hechizo, conjuro, inmundicia del diablo para venir a ponernos a nosotros, Señor Padre amado, en el lugar de esos conjuros, hechizos, Señor, para manipular nuestra alma, sentimientos, emociones, pasiones, Señor, para gobernarnos, Señor Padre amado, o influenciarnos, Señor Padre, espiritualmente hablando, Señor demoníaco, Señor Padre, en nombre de Cristo ha destruido toda esa inmundicia, Papá Santo, que nuestro espíritu con tu Espíritu Santo empieza a fluir cada día más de la mano tuya, Señor, bendito y hermoso, Dios del cielo y de la tierra, y toda inmundicia tiene destruida, la despedazamos, la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Obra del diablo sea fuera en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios del cielo, gracias, bendito Dios de gloria. Siga obrando en cada vida, en cada corazón, Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Señor, glorifícate, Padre de gloria, resplandece tu luz, Señor. Camemos más la luz, Papá, camemos la luz, Señor bendito, y practiquemos la verdad, Señor Dios soberano, en el nombre de Cristo. Danos esa convicción, danos esa seguridad, danos, Señor Padre amado, esa bendición gloriosa y maravillosa de amar la luz, Señor, y aborrecer las tinieblas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en todo nuestro ser, Padre soberano, en nombre del Señor Jesús, que tu amor fluya, que tu vida fluya en nosotros, Papá, en el nombre de Cristo Jesús. Esa vida que tú sabes dar, Señor, dánosla, Papá, danos esa vida, Papá, danos esa vida gloriosa y maravillosa en el Espíritu, Señor, que fluya más, que fluya más, que fluya más esa gloria divina, Padre Santo, que fluya
llama ese poder maravilloso del cielo. Sigue orando, sigue quebrantando, sigue rompiendo, Señor, sigue haciendo, rompe toda ligadura, atadura, rompe todo yugo, pudre toda esa inmundicia, Señor bendito, Rey del cielo, toda opresión demoníaca es atada, es destruida ahora en el nombre de Cristo Jesús. Son bendecidos, la gloria de Dios fluya ahora, poder del cielo fluya, Señor Padre amado, oh bendito Dios del cielo, oh bendito Dios de gloria, somos tus hijos, papá, trae esa convicción, esa identidad gloriosa y maravillosa, papá santo, en el nombre del Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos, Padre de la gloria. Mira cuánto multitud de millones estamos reunidos buscando de ti, Señor, los que van a recibir esta transmisión, también los que van a ver esta y de reproducirla, Señor Padre amado, reciban ahí bendición en nombre de Cristo Jesús, también ustedes sí en este tiempo, oh bendito Dios de gloria, Padre, sigue glorificando, rompiendo, quebrantando toda oposición, Señor Padre, todo argumento, toda fortaleza que el enemigo haya levantado y cae en el nombre de Cristo Jesús, toda esa inmundicia cae por el poder de Dios ahora, se derriba en el nombre del Señor Jesucristo, bendito sea tu nombre, Padre, gracias, glorioso Salvador, te adoramos, Padre, te bendecimos, glorioso Rey, bendecimos tu santo nombre, Padre maravilloso, sigue obrando, Rey del cielo, sigue obrando, Dios de gloria, sigue quebrantando, Padre celestial, todo lo que no es tuyo cae ahora en el nombre del Señor Jesucristo, se desarraiga, se va, renunciamos, vamos, estamos fuera de nuestra mente, fuera de nuestro consciente, subconsciente, fuera de nuestro espíritu, nuestra alma, fuera de nuestro cuerpo, toda inmundicia, fuera, ahora se va, Cristo nos santificó por completo, oh bendito del cielo, Padre, ahí por la sangre de Cristo, límpianos, papá, límpianos, Señor, de toda nuestra conciencia, consciente, subconsciente, papá, oh Dios soberano y eterno Rey del cielo, ayúdanos a tener esa convicción como hijos tuyos, Señor, para guardarnos de todo mal, Señor, para vivir como un hijo tuyo, Señor, para comportarnos de cara que vayamos como un hijo tuyo, para guardarnos como un hijo tuyo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Padre, por eso tiene que hacer de diferencia, Señor, en nosotros, Señor, que para las demás personas no les interesa si pecan o no pecan, pero para nosotros sí, porque tenemos la convicción de hijos de Dios, Señor, y por eso nosotros sí nos alejamos del pecado, si no queremos pecar, si no queremos volver al mundo, Señor, porque tenemos la convicción en nuestro espíritu, Papá Santo, de que somos tus hijos, Padre, oh Dios del cielo, oh Dios de gloria, por tu Espíritu Santo, Dios, que nos ha sido dado, Señor, por las arras de nuestra salvación, por el sello del Espíritu Santo que ha llegado a nuestra vida, papá, entra, Señor, y obra, entra, Señor, bendito Rey del cielo, somos tu templo y tu morada, Señor, aquí estamos, Señor, haznos ese altar glorioso para ti, papá, en el nombre del Señor Jesucristo, te adoramos y te bendecimos, Padre soberano, gracias, bendito Dios, gracias, amado Rey del cielo. Alabado sea tu nombre, Padre, glorioso Dios, maravilloso Salvador, bendito Padre del cielo y de la tierra. Gracias, Señor hermoso, gracias, Señor maravilloso, gracias, Dios potente y glorioso, en el nombre del Señor Jesús. La honra, toda la alabanza sea para ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre glorioso, eterno Rey, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendición tan grande, tan maravillosa en esta noche, reciente parte del Señor esta preciosa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Por eso donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad, somos libres en nombre de Cristo Jesús, la gloria está con nosotros. Y bueno, no queda más sino despedirme, estuvo con ustedes el pastor Darío Forero desde Calarcá, Quindío. Para la gloria de Dios, estamos el Señor le plació su misericordia en el centro misionero de aquí en Calarcá. Realmente una bendición, contentos, felices de una tierra de gran bendición en el eje cafetero, de verdad, una tierra muy linda, muy preciosa para vivir, el clima, las personas, de verdad que estamos contentos, la membresía, la congregación, de verdad que es una tremenda bendición en el nombre de Cristo Jesús. Dios es bueno y Dios es maravilloso, realmente es una gran bendición sin desmeritar a los lugares donde Dios siempre nos llevará y nos ha llevado, todos son una gran bendición, de verdad que estamos contentos en el nombre de Cristo Jesús, bendecidos por el Todopoderoso, eterno Rey del cielo y de la tierra en el nombre del Señor Jesucristo. Así que mañana los invito para que continuemos en un tiempo de ayuno, mañana sábado a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, otro día más, porque es el tercer día de esos 4 días que hemos decidido en la gloria de Dios, estando en la presencia del Espíritu Santo del Señor, para que inviten, compartan y para que también pongan sus peticiones, porque estamos orando por todas las peticiones que desde el primer día, el jueves, están puestas ahí en el chat, así que seguimos orando para que den sus testimonios para la gloria de Dios, que Dios se glorifique. No siendo más, Dios les guarde, Dios les bendiga, que la paz del Señor, la gracia de Dios sea con todos ustedes. Dios les guarde y les bendiga. Bendiciones.